Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Te quiero hacer una pregunta. ¿Un genio nace o se hace? ¿Tú qué piensas? ¿Un genio nace? O sea, hay personas que nacen con el don y con la iluminación y con el conocimiento, con la inteligencia, o un genio se va construyendo a lo largo de la vida, a partir de lo que vive, a partir de qué tanto se esfuerza. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Si quieres saber cuál es la respuesta a esa pregunta, quédate porque en este video te la voy a contestar con una historia. Te quiero presentar a Laszlo Polgar. Laszlo Polgar era un universitario, era un profesor de universidad, o sea, pero esas universidades, como ya sabes, bien grandes y bien científicas, bien serias, que tenía la idea de que un genio no nacía, un genio se hacía. Estaba buscando constantemente la forma de comprobarlo. ¿Qué hizo? Después de algunos años conoció a una mujer que también era académica y se casó con ella. Al momento de casarse, ellos hicieron una especie de pacto, por así decirlo, una especie de acuerdo en la que acordaron que a los hijos que tuvieran los iban a hacer genios. Sí, los iban, o sea, como que de alguna forma iban a experimentar con ellos y tenían como la firme intención de hacerlos genios. Para no hacerte el cuento largo, ¿qué pasó? Entre 1969 y 1976 tuvieron tres hijas, a las cuales llamaron Susan, a la mayor, a la del medio Sophie y a la tercera y última Judith. Susan, Sophie y Judith Polgar, ¿no? Y esta es la historia precisamente de las hermanas Polgar. Antes de contarte la historia de las hermanas Polgar, déjame contarte cómo es o la gran complejidad que tiene el ajedrez. Sí, la verdad es que yo no soy matemático, nunca me he metido de lleno a las matemáticas, pero una vez vi una ecuación y una fórmula que precisamente te decía el número de movimientos posibles que hay en una sola partida de ajedrez. En un solo juego de ajedrez hay millones de movimientos. De hecho, la ecuación decía que hay más movimientos posibles en un solo juego de ajedrez que número de átomos en todo el universo, o sea, ni siquiera hablamos del planeta Tierra, en todo el universo. ¿Sí? ¿Te imaginas la enorme complejidad que tiene ese juego? Digo, yo no sé si sea cierto o no. La verdad es que ahí estaba la ecuación y la conclusión, o sea, el desarrollo matemático, pero yo no sé leer todo eso, o sea, no tengo ese nivel de matemáticas. Pero sí, o sea, lo que sí es un hecho es que hay millones de movimientos posibles en una sola partida de ajedrez. Habemos personas como yo que sabemos cómo se mueven las piezas, ¿no? Que podemos mover y tener como una estrategia muy rudimentaria para poder ganar al oponente o al contrincante, pero otra cosa muy diferente es ya jugar ajedrez a nivel profesional, porque te imaginas el nivel de estrategia y el nivel de pensamiento, de planificación y de anticipación que requerimos tener o que requieres tener para ser de los mejores jugadores del mundo en el ajedrez. Por eso es un juego que tiene mucho prestigio. Hay torneos internacionales y mundiales, hay un ranking mundial para definir quiénes son los mejores jugadores de ajedrez, porque en teoría son de las personas más inteligentes que ha habido en la historia. ¿Te imaginas esa capacidad de ver miles o millones de movimientos para poder derrotar a tu contrincante que también está viendo lo mismo? Hay que ser un genio para ello. Y entonces la historia, ya retomando la historia de las hermanas Polgar, ¿cómo fue? Laszlo Polgar y su esposa se casaron y tuvieron este acuerdo de hacer a sus hijos genios. Entonces, ¿cómo fue la infancia de las hermanas Polgar? Para empezar, ellas nunca fueron a la escuela, fueron educadas completamente en casa. Diríamos que se prescindió de todas las materias que se enseñan normalmente en la escuela y Polgar y su esposa se empeñaron o se enfocaron en enseñarle a las niñas, porque eran niñas todavía, les enseñaron matemáticas avanzadas y les enseñaron ajedrez. Ajedrez a un nivel bestial. Imagínate a un niño o una niña de 3 años jugando 8 horas diarias de ajedrez, desde casi desde que tuvo conciencia, quizá desde antes, antes de poder hablar bien, ellas ya estaban siendo entrenadas de una forma súper rigurosa, súper disciplinada en el ajedrez. O sea, toda la casa se convirtió en una biblioteca, dice la historia, ¿no? Se convirtió en una biblioteca y tenía libros principalmente de matemáticas y de ajedrez. Tenía uno que otro de otros temas, pero realmente el fuerte de las niñas era las matemáticas y el ajedrez. Y entonces, ¿qué pasó? Te voy a contar los logros que tuvieron cada una de las tres hermanas Polgar al vivir esto así. Sí, porque digo, nunca fueron a la escuela y fueron entrenados, o sea, tenían que jugar ajedrez 8 horas diarias y tenían que aprender matemáticas a un nivel súper avanzado, porque obviamente el ajedrez es un juego de matemáticas, sí dicen por ahí. Es un juego de estrategia combinado con matemáticas. Los genios matemáticos generalmente suelen tener un buen desempeño en el ajedrez porque van relacionados. Todo se relaciona con algoritmos infinitamente complejos que yo
jamás he entendido, ¿no? Y tampoco es mi aspiración entenderlos, no quiero ser ajedrecista. ¿Cuál es la historia o cuáles fueron los resultados? Imagínate como a este Polgar y su esposa, de alguna forma sí suena un poco frío, pero era experimentar con sus hijas. Ellos querían demostrar que los genios no nacían, sino que se hacían, y lo lograron. ¿Cuáles fueron los resultados de ese experimento? Que aunque suena feo, realmente sí fue así, fue con esa mentalidad. Susan Polgar, la mayor de ellas, a los 4 años su padre la inscribe en su primer torneo de ajedrez y logra derrotar a varios ajedrecistas veteranos adultos. Si no te voy a decir que eran grandes maestros del ajedrez, pero sí eran veteranos, o sea, personas que ya llevaban jugando ajedrez muchísimo tiempo, que ya tienen muchísima experiencia. Bueno, Susan Polgar llega a los 4 años y logra derrotar a muchos de ellos. No te voy a decir que ganó su primer torneo porque no fue así, pero sí derrotó a muchas personas que eran muy buenas y que llevaban años de experiencia jugando ajedrez. Obviamente a partir de ahí ya no paró de estar inscrita en torneos y de estar en concursos, todo eso, obviamente el ajedrez era el pan de cada día. Así como los deportistas olímpicos tienen que pasar todo el día en el gimnasio o en la alberca o en las barras o en los aros, así las hermanas Polgar tenían que pasar todo su día enfrente de un tablero de ajedrez jugando y practicando. A los 11 años, Susan Polgar era considerada, ya tenía una reputación, a los 11 años ya tenía una reputación de ser una de las mejores ajedrecistas en toda Hungría. A los 12 años gana el campeonato mundial sub-16 de la rama femenil, o sea que no había nadie mejor debajo de los 16 años que fuera mejor que ella era campeona mundial. A los 15 años ya era la mujer con mayor ranking en todo el mundo. Sí, la verdad es que no conozco cómo es el ranking en el ajedrez. Supongo que es un sistema como bastante complejo, pero ella era la mujer con mayor ranking en todo el mundo. O sea, era la mejor ajedrecista en el mundo en la categoría femenina. ¿Qué fue de ella? Al final se casó, se fue de Hungría y vive en Nueva York. Vive en Nueva York, puso su instituto donde enseña ajedrez. Es maestra y es profesora de ajedrez, tiene el título de gran maestra de ajedrez. O sea, el título de gran maestro de ajedrecista está reservado para personas que reflejan una excelencia en su juego de ajedrez muy, muy cabrón. Entonces ya tiene ese título, es gran maestra ajedrecista a nivel internacional, vive en Nueva York, tiene su instituto de enseñar ajedrez, vive de enseñar ajedrez a otras personas y ha escrito muchísimos libros precisamente sobre estrategia en el ajedrez y sobre el juego del ajedrez. Esa es la historia de Susan, el primer resultado. El segundo resultado, Sophie Polgar. Sophie de alguna forma es la que menos ha destacado, ¿no? Es como, yo investigué como en varias páginas y incluso volví al libro donde leí la historia de ellas, que me encantó desde la primera vez que lo leí. Y ella es de la que menos se menciona. Creo que es algo de dinámica familiar. Los de medio siempre son como los sándwiches, ¿no? Los que pasan desapercibidos, los fantasmas. No sé si tiene que ver con eso, pero te digo, es de la que menos información encontré. No sé si porque sus logros no fueron tan excepcionales o tan grandiosos, pero hay menos información de Sophie que de Susan y de Judith Polgar. Pero bueno, Susan, a pesar de eso, sí tuvo sus varios méritos. ¿Qué pasó con Sophie Polgar? A los 14 años ganó su primer torneo internacional. A los 14 años. Sí, te digo, no mencionan más atrás. Seguramente tuvo logros extraordinarios ganando campeonatos, torneos de ajedrez, pero no encontré como mayor referencia de ello. Pero en este torneo que ganó a los 14 años es célebre. O sea, dicen que incluso hubo una jugada que se le puso su nombre en honor a la jugada que ella hizo. Y a ese torneo se le conoce como el saqueo de Roma. El torneo fue en Roma. La verdad es que no he visto, porque seguramente hay un video de esa partida o algo así, pero no lo he visto. Yo te invito a que si te despierta la curiosidad, veas qué fue de estas hermanas, porque no me estoy inventando esta historia, esta es una historia real, ¿eh? Nada más para que te des una idea, o sea, como que esto que te voy a decir de Sophie Polgar resume todo lo que se pueda decir. Desde 1989 hasta 2006 fue la mujer que mejor calificación que mejor resultado tuvo en torneos, ¿sí? O sea que en esos años ella fue la mejor en todos los torneos que ganó. O sea, nadie tenía más torneos ganados, nadie tenía mejor desempeño que ella. Desde 1989 hasta el 2006, ¿no? Hasta en el 2006 llega una china, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre chino, ¿no? Le arrebata ese score que tenía. Pero fíjate cuántos años tuvo Sophie Polgar ese título como la mejor, ¿no? El mejor desempeño en torneos. Nada más para que te hagas una idea. Sí, actualmente ella vive en Tel Aviv con su esposo, que también es un gran maestro ajedrecista, y obviamente ella también tiene el título de gran maestra ajedrecista. Sí, también es profesora, o sea, ella vive de enseñar ajedrez a otras personas. Finalmente, Susan y Sophie Polgar fueron genios, pero
llega Judith Polgar y las opaca a todas. O sea, Judith fue como la gran sensación. De hecho, es una leyenda dentro del ajedrez, así como Bobby Fischer, que incluso dicen que Judith Polgar estuvo todavía más cabrona que Bobby Fischer. Métete un poco a ver la historia como del ajedrez, de las grandes figuras del ajedrez, de los grandes maestros ajedrecistas, y Bobby Fischer es como uno de los más reconocidos. Bueno, dicen que Judith Polgar, la más chiquita de las hermanas Polgar, estuvo a la altura de él, porque incluso logró mejores puntajes. Ahorita te voy a compartir muy rápido cuáles fueron los logros de Judith Polgar. Judith Polgar a los 5 años ya era capaz de derrotar a su papá, que también era un hombre bastante inteligente y un ajedrecista bastante versado. Pues llevaba, fíjate, llevaba 2 hijas criando en ajedrez un chingo de años, y a los 5 años Judith Polgar ya podía derrotar sin falla a su papá. O sea, no importa cuántas partidas tuvieran, Judith Polgar siempre le ganaba a su papá. A los 10 años derrota a 2 grandes maestros, y a los 11 derrota a uno de los más grandes maestros que existían en esos tiempos, ¿no? O sea, es como si Michael Phelps, ¿no? Se metiera a alguien como de a la natación y lo derrotara sin ningún problema a los 11 años, ¿no? Eso es como el equivalente en el ajedrez. A los 11 años ya había derrotado a casi todos los grandes maestros del mundo de ajedrez de esos tiempos. Imagínate nada más el nivel que tenía esta niña a los 11 años. A los 14 años se corona como campeona mundial infantil, o sea, de los 16 hacia abajo, ella era la campeona indiscutible. No había nadie mejor que ella. A los 15 años, o sea, solamente un año después, se corona como la mejor ajedrecista de toda Hungría. A los 15 años, mejor que sus hermanas incluso. ¿Sí? Se corona como la mejor ajedrecista de Hungría, y en ese mismo año, a los 15 años, también recibe el título de gran maestra ajedrecista, y ella es la persona más joven en haber conseguido ese título. A los 15 años ella ya era gran maestra ajedrecista. Bobby Fischer, por ejemplo, también se hizo gran maestro ajedrecista muy joven, pero no tanto como Judith Polgar. Judith Polgar es actualmente la octava jugadora ajedrecista o gran maestra ajedrecista con el ranking más alto. Sí, o sea que en toda la historia de la humanidad, escucha lo que te estoy diciendo, en toda la historia de la humanidad solamente ha habido 7 ajedrecistas mejores que ella. Ella, en toda la historia de la humanidad, solamente ha habido 7 personas, ¿sí? 7 personas que han sido o que tienen un ranking más alto. Ella es la octava mejor jugadora de todos los tiempos del ajedrez. Obviamente, si tú estudias psicología y todo, sabes que un gorrión no hace primavera. O sea, sería como muy difícil hacer una conclusión general sobre un caso específico, porque a pesar de que fueron 3 hermanas y las 3 son grandes maestras ajedrecistas y son genios del ajedrez, no podemos decir que todo sea así, ¿no? Al final siempre las conclusiones científicas deben ser un veremos, deben de ser un quizá. Pero esta historia corrobora muchísimo, le da mucho soporte a la hipótesis de que un genio no nace, un genio se hace. ¿Sí? Lo cual son buenas noticias, ¿sabes por qué? Porque si fuera algo biológico, o sea, si un genio naciera y tú no naciste genio, pues ya te jodiste, ya no hay nada que hacer, nunca vas a ser grande en lo que tú te propongas, en lo que tú quieras, nunca vas a ser inteligente, nunca vas a hacer lo que tú quieras hacer, o sea, no se puede, no hay manera. La conclusión de un genio se hace es esperanzadora para todos nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tú realmente te dedicas en cuerpo y alma a algo, muy probablemente vas a ser un destacado de ese campo. Es decir, si yo quiero ser un nadador, una nadadora, con disciplina y constancia, con estar chingale y chingale y chingale una y otra vez y muchísimas horas por muchísimos años, tarde o temprano tú vas a ser un destacado de la natación. Y lo mismo pasa para el taekwondo, para el karate, para el ajedrez, para la lectura, para la investigación, para lo que te dé la gana, para lo que te dé la gana. Un genio se hace, esa es la conclusión a la que podemos llegar, y acuérdate que ninguna conclusión en la ciencia es definitiva. Si este hombre realmente se siente muy satisfecho, Laszlo Polgar, ¿por qué? Porque demostró que un genio se hace. Él quería ser genios y demostró que sus 3 hijas son genios. ¿Cuál es el mensaje acá y por qué consideraba importante narrarte esta historia de las hermanas Polgar? Para darte esperanza. Porque también no importa que desde niño, no hayas sido entrenado de esta forma tan rigurosa para ser un genio en cierto campo. Si tú eres un adulto y estás viendo esto, tú puedes empezar de forma autodidacta a hacerlo. ¿Quieres ser conferencista? Adelante, empieza a dar conferencias y a hablar todo lo que puedas, todo tan seguido como puedas, a quien sea, a quien quieras que te quiera, o sea, cada que tengas una oportunidad y alguien te quiera escuchar, dile. ¿Quieres ser endodoncista? Haz todo lo posible y lee todos los libros y dedica muchísimas horas al día durante muchos años a hacerlo, y vas a ser el mejor endodoncista que haya existido, ¿no? Y lo mismo pasa para cualquier cosa. Alguien destacado en su campo no nace, se hace. Sí, no te voy a mentir, sí hay casos que contradicen esto que te estoy diciendo. Hay casos de niños que de verdad nacieron
así. Pero también hay casos de este tipo. Y lo bueno de creer en este tipo de casos y de conocerlos es saber que no porque no nací de tal forma quiere decir que no pueda llegar a un resultado o a un objetivo que yo tenga o que yo quiera. Cuando es social se puede aprender. Y al menos Polgar demostró que en el ajedrez sí se puede hacer a grandes genios ajedrecistas de forma aprendida, de forma social. Con un entrenamiento súper riguroso, o sea, seguramente estas niñas tuvieron una infancia que si alguien como nosotros que tuvo una infancia normal lo ve, dice, no manches, ¿qué tipo de infancia es esa? Se las robó a sus hijas, ¿no? Pero sus hijas son campeonas ajedrecistas. Entonces, ese es el punto. Tú, no importa qué edad tengas, no importa si no eres un niño o una niña, si tú quieres algo, dedícate en cuerpo y alma. Tienes que serlo, tienes que amarlo, tienes que dedicarte a ello en cuerpo y alma todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Aunque al principio seas malísimo, malísima, o sea, si tienes paciencia y constancia y lo sigues intentando, 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 lo vas a lograr. Ese es como un mensaje muy bello, creo que se puede sacar de esta historia de las hermanas Polgar. Te invito a que veas la biografía de cada una de ellas, de Laszlo Polgar, de cómo fue la historia. Te dejo una foto de las hermanas Polgar para que no creas que me la inventé. Son húngaras y las tres fueron criadas así y demostraron que un genio se hace, no nace. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si te gustó, suscríbete al canal. Tengo como la intención de ya empezar a hacer crecer este canal un poco más rápido. Entonces, y siempre se me olvida pedirte que te suscribas. Si no sabes cómo usar YouTube y nada más te metes y le pones clic y ya, apóyame, nada más dale clic al botón que dice suscribirse abajo y si quieres en la campanita para que te mande notificación cada que yo suba un video, que ya viste que es una vez cada semana y ahorita llevaba ya casi un mes sin subir video, pero me ayudaría bastante, la verdad. Y compártelo si te gustó. Voy a empezar a subir más este tipo de historias porque creo que el storytelling es un gran arte y creo que hace muy atractivo el aprendizaje. No todo, no siempre todo, o sea, no te estoy diciendo que ya todos los videos van a ser así, de estar subiendo historias, ¿no? Pero sí voy a empezar a hacer el contenido del canal un poco más variado, ¿no? O sea, desde el contenido técnico, por ejemplo, donde te hablo de las distorsiones cognitivas, a este tipo de historias que son como mucho más amigables y entretenidas, que demuestran cosas que nosotros nos preguntamos muchas veces. Y la psicología tiene chingos, cientos de esas historias para compartir y todas ellas muy, muy, muy interesantes. Creo que es una forma bastante chida de acercar la psicología a las personas porque creen que la psicología es algo súper, súper, súper complejo y realmente sí lo es, pero a cierto nivel. Y no necesitas ser un psicólogo para empezar a obtener el jugo o los frutos de la psicología y las aportaciones que tiene la psicología a la humanidad. Sí, entonces de entrada es esto, un genio no nace, al menos de acuerdo con la historia de las hermanas Pulgar, un genio se hace. No te voy a decir que siempre, pero sí nos abre una posibilidad de nosotros poder dedicarnos a algo en cuerpo y alma y tarde o temprano lograr lo que sea que queramos, ser el mejor bailarín o ser una pintora reconocida o ser un escritor de no sé qué, o sea, si quieres hacer eso, escribe, baila, pinta todo lo que puedas en cada segundo y ámalo y no te rindas. Te mando un abrazo, gracias por haber visto el video. Ya sé que yo llevo mucho tiempo sin subir, pero ya voy a normalizar como te dije. Muchísimas gracias, nos vemos y no olvides suscribirte. Bye.